capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Capítulo 2, versículos 6 al 8. Y leemos las Escrituras, que dicen: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús Cristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Te agradecemos, Padre, por esa oportunidad que siempre nos estás dando, Señor, ese auxilio, Señor, ese socorro que nos das cuando escuchamos tu palabra y cuando creemos, Señor, cada vez más, porque no solo nos has dicho que escuchemos su palabra y la creamos, sino que sigamos creciendo en ese conocimiento, para que te sigamos conociendo a ti, Señor, no para que nos jactemos o no para que nos vanagloriemos de que sabemos mucho, sino de que nos vamos asemejando a ti y estamos menguando, Señor, porque somos tus discípulos, queremos seguir muriendo todos los días, Señor, cargar la estaca de ejecución y seguir muriendo, Señor, a esta naturaleza, para que tú sigas obrando en nosotros, para que tu Espíritu, Señor, haga morir todas las obras de la carne y para que nos lleve siempre a toda verdad y para que nos siga revelando tu obra en la persona de nuestro Señor y Cristo. Por eso te agradecemos que ese día nos vas a seguir dando esta medida de fe, esta medida de conocimiento, Señor, para que podamos conocerte de la manera correcta. Te agradecemos y te honramos en Jesús. Amén. Amén. Si ustedes ven, bueno, más que todo yo empezaba aquí porque estaba leyendo la carta que Pablo le enviaba a Filemón y que quizás no mucho se habla acerca de eso, pero de este Filemón salió también de esta iglesia de Colosa, y pues más que todo no se habla de Filemón, sino de otra persona que es Onésimo, y que este Onésimo era un esclavo de Filemón, pero como que tuvieron algunos problemas, Onésimo saber qué le hizo a Filemón o le habrá robado, pero él se fue huyendo de Filemón y entonces fue allá a parar allá a la cárcel donde estaba el apóstol Pablo. Y entonces no se habla de qué habrán hablado ni nada, pero como vimos una de estas veces que el Señor nos hablaba de que el apóstol Pablo, ¿de qué hablaba? Porque aquella vez que vimos decía: aguántenme un poco de locura porque ustedes me están acusando y yo quiero presentar mi defensa ante ustedes. Ahora voy a hablar acerca de mí. Esto es una locura porque yo no acostumbro a hablar de mí, decía, sino que él solo hablaba de la obra de Cristo. Por eso decía yo, no pretendo saber nada de ustedes, cuál es su vida, sino yo me fijo nada más en Jesús y a este como crucificado, a este como el resucitado también por el Señor. Entonces, ¿de qué creen que le habrá hablado el apóstol Pablo a este Onésimo? ¿Y qué creen? ¿Qué pasó con Onésimo? ¿Creyó? Y luego el apóstol Pablo decía: es que a mí lo que me agolpa es la preocupación de las iglesias. Y aquí vemos en esta también la iglesia de Colosa, pero de la cual también pues Filemón daba testimonio. Pero entonces el apóstol Pablo le manda una carta a Filemón, y a que no saben con quién se la mandó, con Onésimo. Y posiblemente yo lo que veía Filemón posiblemente era de descendencia así romana. Y pues ustedes saben que si alguien hace algo a otra persona, pues lo primero que uno piensa es en vengarse o en desquitársela nuevamente. Filemón tenía todo
digamos, el derecho de meter quizás como preso a Onésimo con todo esto, digamos, los reglamentos romanos, pero ahí le escribe, el apóstol Pablo le dice, acepta a Onésimo, el cual en algún tiempo te fue inútil, pero ahora nos es útil. Y le decía, ya no lo veas como un esclavo, ahora velo más que eso, ahora velo como un hermano. ¿Por qué? Un hermano en la fe, porque había creído al evangelio. Y ahora se decía, y aún si todavía él te debe algo a ti, si algo todavía está que no ha estado pagado de ti, decía, ponlo en mi cuenta. Y si todavía no alcanza, yo pagaré todo. Pero ¿qué nos representa ahí? Una figura de qué está haciendo. Es como el Señor mismo delante del Señor. El Señor que es el juez justo, que también dice que es nuestro abogado, ¿verdad? Y que ¿quién es el acusador? Dice Satanás, que nos está acusando, ¿verdad? Y aún también dice que la ley nos acusa. Pero ¿quién es el intermediario? Dice que Él no nos ha pagado de acuerdo a nuestras iniquidades, de acuerdo a nuestros pecados, transgresiones, ¿verdad? Y entonces así también como el apóstol Pablo le decía a Filemón, antes era inútil para ti, pero ahora nos es útil, ahora acéptalo como un hermano, porque también se hablaba que a veces nosotros decimos, Señor, dame ese sentir de perdonar, de amar, de tener paciencia, de tener gozo, ¿verdad? Como los frutos del Espíritu Santo. Pero todo eso, ¿dónde está? ¿Será que el Señor nos está dando, digamos, por poquitos así? Te voy a dar un poco de amor, un poco de gozo, de paciencia. Es que dice que ya nos ha dado todo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús el Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, juntamente con el Cristo. ¿Dónde están todas esas bendiciones? En el Cristo. Entonces, si hemos creído al Evangelio, ¿verdad que va a haber algo ahí que no es como compatible, ¿verdad? De decir, no, si yo tengo que perdonar. Y si el Espíritu Santo está en nosotros porque hemos creído, como dicen las Escrituras, ¿será que nos va a dejar quietos ahí sin no perdonar a nadie? No nos va a dejar. Nos vamos a estar pensando, no, ahora tengo que perdonar. Pero no es algo que sea obligado, ¿verdad? ¿Por qué creen que ahora porque hay consejería? Porque como no han creído correctamente, necesitan un consejo de las parejas de llevarse bien, de la familia también cómo llevarse, ahora también cómo tratar al hermano, ¿verdad? ¿Cómo dijo el Señor? Que tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento, y amarás a tu prójimo como ¿a quién amamos más? Sino a nosotros mismos, ¿verdad? Si el primer ídolo somos nosotros. Por eso a veces señalamos a las personas, decir, no, esos son idólatras, porque tienen monumentos, estatuas o ídolos, ¿verdad? Muñecos, no. Si el principal ídolo somos nosotros. Por eso dice, el que quiera ser mi discípulo, ¿qué estaba diciendo? Mate a su ídolo. Nosotros. Niéguese a sí mismo. Deje de ser idólatra, porque dice allá en Ezequiel, ¿verdad? Yo derramaré agua y esta agua limpia para limpiarlos de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y entonces señalamos a la persona, ¿verdad? Que de todos los ídolos nos va a librar. Pero a veces nos desenfocamos y vemos más para allá. Un hermano decía, nosotros solo vemos para afuera porque los ojos, pues los tenemos para afuera. Si los tuviéramos para adentro, nos viéramos a nosotros, ¿verdad? Pero como que cuesta examinarnos a nosotros, ¿verdad? Por eso nada más vemos para afuera y decir, hermano, tiene que perdonar. ¿Y será que yo perdono? Hermano, tenemos que amar. ¿Y será que yo amo? O sea, a veces demandamos lo que no estamos dando, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo dice, no nos deje estar ahí quietos, ¿verdad? O dice ociosos y sin frutos. Ahí están esos frutos, ¿verdad? ¿En quién han sido dados todos estos? En el Cristo. Imagínense, por eso nos dice, amen
a sus enemigos. ¿Qué recompensa hay si ustedes aman a los que los aman a ustedes? ¿Qué recompensa hay de amen a sus enemigos? ¿Y quién va a querer amar a sus enemigos? Por eso ahí está el Espíritu, que ahí produce el amor. Por eso Pablo decía, ahora acepta a Onésimo. Antes sí, era inútil a ti, pero ahora es útil. Antes quizás tú lo desechaste, pero ahora acéptalo, porque es parte del cuerpo. Y es como decir, no te estoy obligando, es que es algo que lo tienes que aceptar, porque el Espíritu, si has creído, el Espíritu te va a confirmar que es parte del cuerpo. Y entonces, por eso, y entonces luego iba queriendo buscar dónde estaba todo eso, de dónde se encontró a Filemón. Ahí está, sí lo encontré, pero luego me enfoqué en esto, que dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús Cristo, andad en Él. Pero ¿de qué manera nosotros hemos recibido al Señor? Porque muchos pueden decir, por una oración. Y ya se ha explicado, eso no tiene sentido. Porque si hubiese sido por una oración, ¿para qué vino Jesús? De la manera que habemos recibido. ¿Cómo lo hemos recibido? Si allá también Juan dice que le dio el testimonio. ¿De quién? O hablando de Juan el Bautista. Le dio el testimonio del Cristo. Allá Juan 1. Aquí a la vez, la vigilia, una de esas vigilias también hablamos acerca de eso. Le dio el evangelio. Por eso dice que en Juan 1:11, que dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Él vino a cumplir la obra como el Cristo, a lo suyo vino, a cumplir esa obra como el Cristo, a manifestarse que Él era el Cristo, pero los suyos no lo recibieron. Más a los que le recibieron, ¿cómo? Los que escucharon ¿a quién? A Juan el Bautista. Por eso decía que Él tenía la luz y decía, no es Él la luz, sino que Él da testimonio de quién sí lo es, que es el Cristo. Por eso, más a los que le recibieron, a los que dice, creyeron en qué, en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de quién, de Dios. ¿De qué manera lo recibimos? ¿Qué pasó primero? A los que oyeron. ¿Y luego qué? Creyeron. Le dio esta potestad de ser hechos hijos de Dios. Hicieron algo, tuvieron que hacer una obra, tuvieron que ponerse en ayuno, tuvieron que hacer mucha oración para ser salvos. ¿Es eso lo que nos enseñan las Escrituras? ¿Cómo podemos ser salvos? Solamente creyendo en Él. No nos está pidiendo nada más que creer en Él. Y allá en Juan 5:24, ¿qué dice? El que oye mi palabra y cree al que me envió. Primero, el que me oye y cree al que me envió. Siempre lleva ese orden. Quizás nosotros no nos damos cuenta porque solo lo leemos y decimos, ¡ay, qué bonita la palabra! Por eso nos decían o nos exhortaban a no solamente emocionarnos o solamente estar contemplando la palabra. ¡Ay, qué bonito cómo habla el Señor! Y luego de ahí ya nos pasamos. Por eso dice, el que oye, tienen que oír mis ovejas, oyen mi voz. ¿Y qué hacen? Creen. ¿Y luego qué? Le siguen. Por eso, de esa manera, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús Cristo, de esta manera, andad. Es como decir la primera vez que el Señor nos reveló el Evangelio. ¿Verdad que no sabíamos nada de Él? Pero ¿cómo nos sentimos esa primera vez que el Señor nos reveló? Como decir, no, ¿qué he hecho nosotros? Si aún cuando muchas personas escuchan el Evangelio han dicho, o sea que no he estado haciendo nada. Y han sido muchas las reacciones de esta manera. O sea que no he estado creyendo de la manera correcta. ¿Será que nosotros tuvimos que decirle, mire, no está creyendo de la manera correcta? ¿Quién lo convenció? El Espíritu Santo, ¿a través de qué? Del testimonio. Pero ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo van a oír si pues no hay alguien dispuesto a creerle al Señor y ser enviados, verdad? Por eso, ¿a qué hemos sido enviados? ¿A dar testimonio de nosotros o a dar testimonio de Cristo?
Porque allá el apóstol Pablo también decía, porque no damos testimonio de nosotros mismos. Entonces, por eso de esta manera, dice que habéis recibido al Señor, reconociendo su necesidad, reconociendo que nosotros somos pecadores. ¿Qué dice? De esta manera, andad ¿en quién? ¿En una religión? ¿En una iglesia, una doctrina? ¿En un ámbito nada más de religión? De esa manera que ustedes recibieron el Evangelio y pudieron conocer a su Señor Jesucristo, de esta manera sigan andando. El apóstol Pedro decía o recordaba lo que el Señor también había dicho allá en el Antiguo Testamento: sed santos porque yo soy santo. Pero ¿qué estaba diciendo? Ahora que ustedes me han conocido, que yo soy el único santo, ahí ahora yo los he santificado, yo los he limpiado. No, ustedes no han hecho nada. Eso es lo que nos hace reconocer que nosotros no hemos hecho nada. No podemos santificarnos a nosotros mismos. Si aún con la misma palabra dice que somos lavados, pero ¿quién nos lava? A través de la palabra. Entonces, ¿será que puedo hacer yo algo para santificarme? No, ¿verdad? Entonces, sed santo porque yo soy santo. Y entonces allá en Levítico lo declara y dice: ustedes seréis santos, así como yo soy santo. Está hablando de un tiempo futuro, ahí sí, seréis santos, porque van a ver la obra de mi Hijo y entonces van a ser santificados. Pero ahora el apóstol Pedro trae a memoria esa palabra y ahora dice: ahora no vamos a ser en futuro, es que el Señor ya ha venido, el Santo vino y nos dio su santidad, nos dio su santificación, así como dice allá en Romanos 1, 30 y 31, ¿verdad? Que nos ha dado sabiduría, justificación, santificación y la redención, ¿verdad? Entonces, de esta manera en la que habéis recibido al Señor, ¿qué nos está diciendo? Esa misma manera tenemos que andar. Y sabemos que sí tiene que haber un crecimiento, ¿verdad? Pero luego, por eso le decía escudriñar, y es como también aprender a leer, porque luego está el punto y coma. Y no solo eso, ¿verdad? Dice, arraigados. ¿Qué entiende usted por arraigados? Tener una raíz, ¿verdad? Y entonces me traía a memoria esto que ya nosotros lo hemos escuchado ya en Mateo 13, 18. La parábola del sembrador. Y entonces yo se lo leo allá en Mateo 13, 18. Y el Señor Jesús decía: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, o sea, el evangelio, y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. ¿Verdad que se puede predicar el evangelio y no entenderlo? Porque esto no es que yo lo voy a revelar, porque dice que viene por revelación del Padre. Y el apóstol Pablo allá en Gálatas 1, por el 16 o 15, dice: y cuando agradó al Padre, que me apartó desde el vientre de mi madre, dice, revelar al Hijo en mí. Viene por revelación. Sí, verdad que ya conocemos del apóstol Pablo, ¿verdad? Que antes era judío, ¿verdad? Era de lo mejor, ¿verdad? Bien cumplidor. Pero ¿qué le decía? ¿Quién eres, Señor? No lo conocía. A pesar de que tenía mucho conocimiento de la Torá, de la ley, no conocía al Señor. Así también podemos escuchar la palabra y no entenderla. Por eso, y si no la entendemos, Señor, ahí está la oración. Para eso está. No para estar pidiendo, ¿verdad?, cosas materiales, sino para lo que sí edifica. Señor, reconozco que soy topado, ¿verdad?, para decirlo así en hebreo, salvadoreño. Y yo sé que esto viene por revelación y no es por mi conocimiento, ¿verdad? Y aún si fuese una persona que tuviera un alto IQ, también dijo, es que por sabiduría de hombres, Dios impidió que lo conociesen de esa manera. Entonces, ¿quién podrá conocer, pues, al Señor? Y como dice, y hemos estado viendo que todas estas cosas, cuando el Señor Jesús le dijo, te alabo, Padre, Dios del cielo, porque has escondido todas estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste
a los niños. Los niños son más especiales entonces. No, es que ellos no ponen un pero. Y cuando el pastor hablaba acerca de esto, entendí algo, que el Señor lo que demanda es que escuchemos y luego creamos. No dice que oigamos y demos nuestra opinión, juzguemos. ¿Será que es cierto? Y así han dicho. Las escrituras dicen que Jesús, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pedro, allá cuando fue Pentecostés, Pedro no tenía estudios, por decirlo así, no tenía teología, dio testimonio de las promesas, ahí pasando por los salmos y diciendo que su santo no iba a haber corrupción, porque muchos pensaban que David quizás era él, pero no, vemos que David, aquí tenemos su sepultura, y entonces no estaba hablando de él, sino que estaba señalando al Cristo. Y entonces termina diciendo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y entonces cuando se predica, Jesús es Señor y es Cristo, ¿será que es cierto? ¿Será que es una secta? ¿Lo inventamos nosotros? Es que están las escrituras. Y entonces cuando vamos, digamos, investigando, escudriñando, ¿qué significa que Él sea el Cristo? Muchos piensan, es el nombre de Jesús. No. Si el ángel, como le dijo a José y a María, ¿cuál iba a ser el nombre que iba del niño que iba a nacer? Si ustedes ven, dice Jesucristo. El nombre es Jesús, Yeshua. Yo soy la salvación. Pero ¿y Cristo? ¿Qué significa? Y entonces ahí buscando, vemos, es el ungido de Dios, es el elegido, este varón que viene de Dios. Pero como dice, con 3 unciones. Fue ungido como rey, así como David solo fue una sombra que fue ungido por Dios, elegido por Dios, no por los hombres. Así también el Cristo. Aquí está mi ungido. Este es mi eterno rey. Y así también, como otros sacerdotes también fueron ungidos por elección de Dios, aquí está mi sumo sacerdote. Hoy en día es necesario un sacerdote. ¿Por qué? Porque ya vino el sumo sacerdote, pero aunque murió, ¿qué dice? Resucitó. Y entonces, si vive para siempre, el sumo sacerdote, ¿tenemos necesidad de otro? Y aún también, ¿tenemos necesidad de que alguien esté intercediendo por nosotros? Si ¿quién intercede por nosotros? Si aún cuando él estaba con sus discípulos, dice que oró por sus discípulos, diciendo que se me ha ido ahorita, pero oró por sus discípulos y que también oró por nosotros, por la palabra que iba a poner en la boca de ellos. Entonces, el Señor intercede por nosotros. Ya intercedió por nosotros, ya oró por nosotros. Y aún todavía el Espíritu Santo dice, intercede por nosotros. ¿Qué hemos pedir como conviene? Le pregunto, si a usted le dijeran, ¿le quiere pedir algo del Señor? ¿Qué le pediría? ¿Verdad que de lo material, ahí ya no pasamos? Sino que, por eso dice, ¿qué hemos de orar como conviene? No sabemos, pero el Espíritu es como decir, Él le traduce al Señor para que oremos de verdad, para pedir lo que conviene, lo espiritual. Porque lo material es efímero, perecedero, se termina, ¿verdad? Entonces, viene el sumo sacerdote y aún también este es mi profeta. Hubieron muchos profetas y hoy en día todavía hay muchos profetas que son mentirosos, falsos, dan testimonio de otras cosas solo para alimentar la carne. Pero aquí está mi profeta, este eterno profeta que ha venido y nos ha dado la palabra. Por eso él dijo, el tiempo se ha cumplido, yo soy el cumplimiento. Ahora, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Arrepentíos. ¿Qué es eso? Ya cambien su manera de pensar, su manera de vivir, su manera de actuar, su rumbo, su camino. Arrepentíos y creed al Evangelio, porque Él nos ha dado la palabra. Por eso, entonces dice, estamos en la parábola del sembrador, ¿verdad? Y entonces hablamos de la que cayó en el camino. En el 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales,
ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Quizás a veces hemos sido de estos también, ¿verdad? Oímos la palabra. Qué bonito estuvo la palabra. Yo no había entendido esto así. Pero no tiene raíz. Por eso dice, arraigados. De la manera que han creído en Él, que recibieron el testimonio, también anden en Él, pero dice también arraigados. Por eso les decía, no solo es de venir, qué bonito la palabra, hoy me gustó cómo estuvo el culto, qué bonito los predicadores que trajeron. No, es que no somos nosotros. Arraigados. Pero esta que cayó en pedregales dice, no tenía raíz, sino que es de corta duración. Como dicen un cohete soplado. Que bien bonito, ahí va como que a flotar, pero se le acabó la emoción. Porque dice, tuvieron gozo, ¿sí o no? Dice, tuvieron gozo. Pero no tenían raíz, es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego dice que tropieza. El Señor nos dijo, en el mundo van a ser librados de toda la aflicción. No van a tener ninguna oposición. Así dijo el Señor. Si aún a la iglesia, a la primera iglesia, ¿qué dice? ¿No les mandó el Señor también una persecución porque solo se habían acostumbrado a estar ahí en Jerusalén? Pero entonces dice, esa que no tiene raíz, es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, ¿verdad? Pero si somos nada más de esos que oyen la palabra, se goza, pero como no estamos arraigados, viene la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué dice? Tropiezan. El que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la palabra. La sigue oyendo. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye la palabra. Si vemos una cualidad, todos oyeron la palabra. ¿Sí o no? Oyeron la palabra. Unos solamente se gozaron, tuvieron emoción, pero quizás no la entendieron. Luego dice, esta buena tierra es el que oye, pero luego dice, entiende. Pero no solamente se queda, qué bonito estuvo, ¿verdad? Hoy aprendí algo nuevo. No, sino que da fruto. ¿Para qué nos puso el Señor? Los he puesto para que vayáis y deis fruto, ¿verdad? Ese es lo que nos ha mandado el Señor. Pero luego que dice, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Y entonces quizás como vemos la buena tierra, qué bonito, ¿verdad? Nosotros queremos ser buena tierra, pero habló de aflicciones, habló de oposición. ¿Será que la buena tierra no le va a llegar también? En el mundo tendréis aflicción. Miren, como decir, no se acomoden cuando ustedes den el evangelio. A mí me aborrecieron. Y ustedes, que son mis discípulos, porque su discípulo, o sea, el siervo, no es mayor a su Señor, ¿verdad? Si a mí me aborrecieron, también a ustedes los van a aborrecer. Ahí está la buena tierra, ¿verdad? También va a pasar aflicción. Esto no es de pasarla bien, ¿verdad? Por eso él dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. ¿Por qué? Porque debemos ser confrontados con la palabra. Y estamos nuevamente allá en Colosenses, ¿verdad? Colosenses 2, 7, ¿verdad? Estamos hablando acerca de que tenemos que estar arraigados, tener raíz, no solamente oír la palabra, tener gozo, tener emoción, o decir, entiendo un poquito. No, eso no basta. Arraigados, porque también hablando de los dos cimientos, ¿verdad? Aquel que edificó su casa sobre la arena, vinieron las tempestades, ¿verdad? Vinieron las aflicciones. Pero como no tenía un fundamento sólido, ¿qué pasó? Hubo una gran pérdida. Pero el que edificó su casa sobre la roca, ¿qué dice? ¿Vinieron las tempestades? ¿Sí o no?
Sí, también, ¿verdad? Vinieron todas esas aflicciones, tempestades, pero no cayó. Porque ahora tenemos un fundamento que es inconmovible. Y si estamos arraigados, vamos a ser movidos. No, ¿verdad? Arraigados y sobreedificados en Él. Por eso lo que dijo, confesó el apóstol Pedro, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón Pedro, hijo de Jonás, respondió el Señor Jesús. Porque eso no te lo reveló carne ni sangre. Esto no podemos nosotros revelarlo. Por más elocuentes o por más que podamos, digamos, dominar un público, no podemos revelarlo. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y sobre este fundamento, sobre lo que tú has confesado, yo edificaré. ¿Quién edifica entonces? ¿Y sobre qué fundamento tenemos que estar entonces para ser edificados? Sí, es cierto que yo menciono, tenemos la oportunidad de ser edificados, pero si no estamos en el fundamento, ¿podemos ser edificados? Solo vamos a oír gozo, tener gozo, pero luego las aflicciones vienen y se acabó, ¿verdad? Pero dice, tenemos que estar arraigados y sobreedificados. ¿En quién? ¿Qué sigue diciendo ahí? En Él, ¿verdad? No en una religión, no en una denominación, en Él. Y luego dice, y confirmados en la fe. Por eso también aquí estamos, ¿verdad? El Espíritu Santo nos sigue dando testimonio de que tenemos que ser confirmados en Él. Pero como dice, así como habéis sido enseñados. ¿Pero por quién? Es que yo soy de Apolo, de Cefa, de Pablo. No, es que yo soy de Cristo. Es que tenemos que maravillarnos de las demás personas. Si Pablo dijo, ¿acaso yo morí por ustedes? No, ¿verdad? Nosotros solo somos colaboradores, siervos. Hemos esparcido la semilla, la hemos abonado, pero el crecimiento es del Señor. Por eso dice, así como habéis sido enseñados, ¿por quién? Por el Señor. Pero y también qué pasaba de un ejemplo con la iglesia de Galacia. En Gálatas 3, ¿cómo le dijo el apóstol Pablo a esta iglesia? Oh Gálatas, sin sesos, no están pensando correctamente. Y le dice, ¿quién os fascinó o los hechizó para no obedecer a la verdad? Quizás no la habían escuchado, no habían escuchado el testimonio. A vosotros, ante cuyos ojos Jesús Cristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. No podían asumir demencia. A nosotros no se nos habló de esto. Insensatos, les dijo. Y no también el Señor Jesús les dijo así a los dos discípulos del camino de Emaús. Insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas y la ley habían anunciado acerca de mí. Pero entonces el apóstol Pablo dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Verdad que no solo nos está diciendo, oigan la palabra, escúchenla? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Allá en Hebreos, ¿qué dice? Pero a ellos, porque a ellos se les fue anunciado también el evangelio, como a nosotros también. Pero a ellos, dicen, no les aprovechó. Porque cuando se les dio testimonio del evangelio, ¿qué pasó? No hubo fe en ellos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? El pueblo de Israel dice que es un espejo, ¿verdad? Para que nosotros no hagamos iguales que ellos. Sino que cuando oigamos la palabra, vaya acompañada de fe. Por eso dice, escucharon la palabra, pero fue con fe. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu, aquel que les dio el Espíritu Santo cuando creyeron a través de las Escrituras o cuando creyeron por medio del testimonio, y también hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Todas las señales, todos los milagros, ¿por qué las hizo el Señor Jesús? Solo porque decía, yo soy poderoso. No, ¿verdad? Las señales también tienen un propósito. Por eso allá en Juan 20:30, ¿verdad? Hizo además Jesús muchas otras señales, pero en presencia de ¿quién? De sus discípulos.
la prioridad eran sus discípulos, porque él sanaba, ¿verdad? Pero muchos por eso dicen, no, entonces el Señor tiene que pasar algo, tiene que sanarnos. Sea en la fuente de Bethesda, ¿verdad? ¿Cuántos enfermos había? Abundaban, ¿verdad? Más que en Elisa habían quizás. Pero ¿a cuántos sanó el Señor? A todos. ¿A cuántos sanó? A uno. Y después de sanarlo, ¿qué hizo? Se fue. Entonces, sanar a todas las personas es el propósito del Señor. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en el testimonio de Juan. Pero estas señales que están como evidencia, se dejaron para que creyéramos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y lleva un proceso para que creyéramos todos los días, tome su cruz todos los días, tome la estaca de ejecución todos los días, dése por muerto todos los días, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene ¿qué? Vida eterna. Y entonces hay que decirle a las personas cómo tienen que vivir. ¿O es que usted cuando siembra un árbol le tiene que decir, mira, dame de este fruto? Si con paciencia, si tiene vida, ¿qué va a hacer? Va a ir creciendo, ¿verdad? Lleva un proceso, sí, ¿verdad? No cuando es una plantita, apúrate, ya dame fruto. Dice que el Señor nos va podando, nos va limpiando para que demos fruto, ¿verdad? Así como cuando escuchamos la palabra, nos va limpiando para que demos el fruto que Él quiere. Pero ahí va, nosotros no le decimos, apúrate, crece y que dame fruto. No, lleva un tiempo, pero si tiene vida, al final va a crecer y va a dar fruto. Por eso dice, los he puesto para que vayáis y deis fruto. Entonces, el apóstol Pablo los confrontaba a la iglesia de Galacia. Pero por eso le decía, porque aquí en Colosenses dice que tenemos que permanecer, estar confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, pero por Él, así como el Espíritu Santo nos sigue enseñando en Él. Pero dice, abundando en acciones de gracias. Y cuando nosotros escuchamos acción de gracias, ¿qué se le viene a la mente? Vamos a comer, ¿verdad? Hoy sí, ¿verdad? Vamos a hacer una acción de gracias. ¿Dónde dice eso? Que las acciones de gracia es comer. Y si ustedes se van, y si piensan cómo se originó esto, es porque fue algo que surgió de la carne. Porque la carne, ¿qué quiere? Sentirse bien, comer, ¿verdad? Es que ya huele, ¿verdad? Comida y hace hambre, ¿verdad? Y cuando pensamos en acciones de gracia, solo es eso, en comer, ¿verdad? Pero las acciones de gracia que daba la primera iglesia no era ir a comer, ¿verdad? Después que a los discípulos, cuando los descubrieron que andaban predicando en el nombre de un tal de Jesús y que le decían que este era Señor, le dijeron, ya no hablen más de ese nombre. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues vengan. Le pegaron, ¿verdad? Que lo golpearon, les hicieron de todo. Pero después de haber salido del concilio, ¿cuál fue la reacción de ellos? Salieron gozosos, dignos de haber padecido tal afrenta. ¿Dieron gracias? Gracias, Señor, porque sabemos que esta oposición viene porque es por causa del Evangelio. ¿Verdad que no solo damos gracias cuando todo va bien? Por eso en el mundo dice, van a tener aflicción, van a tener oposición. Pero ¿cuál es la reacción de un discípulo? Ser agradecido en todo tiempo. Porque si el Espíritu está en nosotros, en todo tiempo, en enfermedad, damos gracias al Señor. Job, ¿qué dijo, verdad? Todo llagado. ¿Dio gracias, sí o no? Conoció al Señor, ¿verdad? Yo de oídas te había oído nada más, pero ahora mis ojos se ven. Estaba agradecido. ¿No era acciones de gracia eso? Sí, ¿verdad? La alabanza, o sea, que ahí esté el fruto, como dice, de labios que honren al Señor. ¿Qué es eso? ¿No es acciones de gracia?
Pero como decimos, acciones de gracias solo pensamos en comer, porque es algo que las personas nada más inventaron para satisfacer la carne. ¿Y será que al Señor le agrada que nosotros le estemos dando mucha cosa a nuestra carne o al espíritu? Dice que tenemos una lucha constante entre la carne y el espíritu. Pregúntese usted quién está ganando. Pero luego, como dicen, se va a notar. No porque nosotros lo digamos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Cómo íbamos a reconocer o a evidenciar a los discípulos? Por sus frutos. Ya vienen estos cristianos, les dijeron por primera vez en Antioquía. Ser cristiano es un lenguaje apostólico. No, porque solo fue evidencia. Ahí vienen estos cristianos que nos vienen a hablar de Cristo. Ellos nunca dijeron, nosotros somos cristianos. Ahora, como el ser humano se jacta, quiere ser reconocido, ahora decimos, nosotros damos un gran título, ¿verdad? Y ahí un gran título, ¿verdad? Para sentirnos bien santos. Somos siervos. Lo que dice ya en 2 Corintios 4, 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús, el Cristo, como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos. Tenemos un gran título para el ser humano, ¿no, verdad? Y no necesitamos uno. Es que ya ser hijo de Dios es suficiente, ¿verdad? Bástate de mi gracia, ¿verdad? No nos predicamos a nosotros mismos, es que no venimos a hablar de nosotros. Así como Pablo allá le decía a esta iglesia de Corinto, aguántenme un poco de locura, porque les voy a hablar acerca de mí. Yo no estoy acostumbrado a hablar de mí, solo hablo del Cristo, pero como ustedes me están acusando, ahora yo les presento mi defensa. Pero sigamos ahí en Colosenses. Entonces dice, las acciones de gracia, ¿verdad? Ya el Espíritu Santo nos va a seguir guiando más acerca de esto. Pero el 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Y cuando hablamos acerca de filosofía, ¿verdad? Es como decir, estudiar. ¿Es malo ganar conocimiento? Es como decir, es malo filosofar. Pero cuando habla de filosofías ahí, está diciendo de pensamientos de hombres queriendo explicar el ámbito espiritual, que no tienen fundamento. Y luego dice huecas sutilezas, ¿verdad? ¿Por qué son huecas? Porque no tienen fundamento. No sé si ustedes qué han escuchado acerca de filosofías así, que viene del hombre, que dice el hombre es el centro de todo, ¿verdad? Porque yo sigo siendo el rey, ¿verdad? Como dijo aquel hermano. La salvación es por hacer buenas obras. ¿Han escuchado eso? Yo no voy a las iglesias porque yo sé que hay muchos hipócritas ahí, como que si solo en las iglesias hubiese. Que no, el mundo entero está lleno de eso. Y no de eso nos quiere librar el Señor. Pero que dicen, por eso yo no me congrego. Con hacer buenas obras. Yo sé que el Señor me va a dar salvación. Puede decir, a ver si es cierto, ¿verdad? Filosofías, pero que no vienen de acuerdo al Cristo, ¿verdad? O decir, que toda la energía viene del universo y que hubo una explosión, ¿verdad? Y de ahí se formó el universo. Filosofías. Miren que no sean engañados. No existe, digamos, verdad absoluta. ¿Y qué podrían ser huecas sutilezas? Sigue tu corazón. Lo que te diga tu corazón, eso. Pero no tiene fundamento, ¿verdad? ¿Qué dicen las Escrituras acerca del corazón? Que es engañoso y perverso más que todas las cosas, ¿verdad? ¿Quién va a conocer ese corazón? Y dice, yo Jehová conozco tu corazón, que es engañoso. Por eso le di a conocer Marcos 7:21, porque de dentro del corazón de los hombres salen todos los malos pensamientos. Ahí da una gran lista. Y todos esos malos pensamientos contaminan al hombre. Somos máquinas de mal. ¿Hay algo bueno que pueda surgir de nosotros? Y si hay buenas intenciones o algo bueno en el ámbito, digamos, terrenal, ¿será que eso es lo que ve el Señor? Siempre les digo, habían dos árboles, ¿verdad? El árbol del conocimiento, del bien y del mal. Ahí estaba también el bien, ¿verdad? Pero ¿qué ve Dios?
¿Ve nuestras buenas intenciones? ¿El otro árbol cuál era? De la vida. Entonces, ¿qué ve el Señor? La vida de su Hijo. ¿En quién? En nosotros. No está pidiendo que nosotros seamos bondadosos, de decir solo por buenas intenciones, o de decir, con solo hacer buenas obras, eso me basta. No, ahí están esas huecas sutilezas, ¿verdad? Como decir, Dios quiere que ustedes sean felices, ¿verdad? Entonces, oremos al Señor para que nos siga haciendo feliz terrenalmente. Huecas sutilezas, ¿verdad? Todas las religiones llevan a Dios. ¿El Señor Jesús dijo eso? ¿Acaso dejó una religión el Señor Jesús? Dijo, sigan a los cristianos. ¿Verdad que no? El que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay una religión. Ahí están un ejemplo de huecas sutilezas, ¿verdad? Por eso dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Según qué dice? Las tradiciones de los hombres, ¿verdad? Y ahora es ya esta semana, ¿verdad? ¿Qué es lo que más hacen las personas? O de decir, hay una cuaresma, hay que prepararnos. ¿Será que solo en este tiempo nosotros debemos que ser agradecidos? Solamente en este tiempo tenemos que ir a leer la Biblia. Solo en este tiempo nosotros tenemos que apartarnos para el Señor. ¿Será que tenemos varias identidades? En mi trabajo soy uno y aquí en la iglesia soy otro. No se puede así. Solo hemos recibido una identidad, la cual es el Cristo. Y entonces esto se va a manifestar donde quiera que esté, ¿verdad? En el trabajo, por eso les decía, ¿será que ustedes en el trabajo el Señor los ministra? ¿O están más enfocados en el trabajo? Porque si hay vida, no va a faltar, ¿verdad? La edificación que el Espíritu Santo nos está dando a nosotros mismos, ¿verdad? Porque Él dice, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si nos da testimonio de esto primero, ¿será que no nos va a seguir edificando en lo demás, en lo que es importante, seguir conociendo a nuestro Señor? Nadie los engañe según las tradiciones de los hombres. Usted ve muchas tradiciones que hacen los hombres, que hay que hacer esto, que no hay que hacer aquello. Miren que no sean engañados. Por eso decía, miren, de la manera que ustedes recibieron a Jesús Cristo, de esta manera anden en Él. Pero miren, van a venir estas aflicciones que van a querer engañarlos a ustedes. Pero no se muevan en el fundamento. Si están arraigados, si están sobreedificados en Él, ustedes van a ser más astutos, ¿verdad? De decir, suena bonito lo que estás diciendo, que hay que orar y hay que ayunar. Sí, ¿verdad? Pero ¿por qué motivo? Santiago decía, ustedes oran, pero oran mal. ¿Verdad que sí se puede orar de una manera equivocada? Entonces, como el Señor no está queriéndonos hacer ricos aquí, ¿verdad? Porque dice todos los deseos de este mundo, dice que no provienen de Dios. Los deseos de los ojos, ¿verdad? Todas esas maravillas que nos producen satisfacción a la carne, dice que no provienen de Dios. Entonces, ¿qué vamos a pedir? Por eso dice, no sean engañados según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos, dice, ¿de qué? Del mundo. Por eso ya el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 y 2 dice, no se hagan a la forma del mundo, sino sean transformados en vuestra mente. Entonces dice, dispónganse a que ustedes sean transformados en su mente, ¿verdad? Para que luego podáis conocer y entender cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Pero ¿qué dice? No se estén haciendo a la manera de este mundo. Y entonces cuando alguien viene y nos está hablando acerca de este mundo, ¿verdad? No dice, sean astutos. Cuando alguien nos hable, tenemos que ir a confirmarlo a las Escrituras. Por eso comencé la iglesia de Berea. ¿Qué hacía? Iba a revisar, ¿verdad? Para ver si lo que Kevin dijo está en las Escrituras, ¿verdad? Si no, nos estaba hablando otras cosas, porque se ve que ya sabe hablar, ¿verdad? Voy a ver si es cierto lo que está diciendo, ¿verdad?
Eso no depende de nosotros, ¿verdad? Por eso dice que nadie los engañe. Entonces, cuando escuchemos estas cosas, estas ideas, o bien filosóficas, o como dice, bien sutiles, dice, vamos a ver si el Señor dice eso. Sí deberíamos reaccionar, ¿verdad? Pero ¿y si no leemos las Escrituras? Si no escudriñamos las Escrituras, ¿qué entendimiento vamos a tener? Ahí vamos a, como el apóstol Pablo decía, como niños fluctuantes. Aquí no me trataron bien, me voy para allá. Estaban arraigados, tenían nada más, escucharon, la entendieron, tenían gozo, pero hasta ahí. No hubo una raíz, no hubo esa profundidad al aferrarse al Señor. Pero dice, miren, no sean engañados a esos rudimentos del mundo, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ahí están, ¿verdad? Las personas me puedan hablar del mundo, pero ¿de qué nos tenemos que enfocar nosotros? De Cristo. Solo de Cristo van a hablar. Así lo dejó el Señor. ¿De qué más queremos oír? Si queremos oír cosas para que nos hagan sentir bien, ya no proviene del Señor. Ya proviene, como dice, que ya viene del enemigo para que sintamos satisfacción en la carne, ¿verdad? Pero que dicen, hagan morir las obras de la carne. ¿Con qué? ¿Cómo podemos hacerlas morir? ¿Cómo lo podemos hacer morir? ¿Qué dijo el apóstol Pablo acerca de eso? Sometiéndonos. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Ahí en Romanos 8 habla acerca de eso. Hagan morir todas las obras de la carne a través del Espíritu Santo. Y entonces por eso le decía, tenemos esa lucha constante. Ustedes revísenlo para ver si no les estoy dando mentira. En el 9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es que no hay duda que el Señor Jesús es Dios. Ahí está todo. Y vosotros estáis completos. ¿Será que nos falta algo? A esta naturaleza quizás dice, no, me falta algo todavía. Como que no siento, ¿verdad? Ese poder, ¿verdad? Que viene del Espíritu Santo. Queremos sentir. Esto no es de sentir, esto es de fe. Creer con fe. Por eso dice, ya estáis completos en Él. ¿Qué es qué? La cabeza de todo principado y toda potestad. ¿No es acaso nuestro Señor entonces? ¿Quién es el que nos gobierna? ¿Quién es el que nos manda? Eso es que sea nuestro Señor. En Él estamos completos. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En el 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Yo sé que ya no tengo tiempo por eso. Yo sé que es malo solamente estar leyendo así, ¿verdad? Pero yo sé que ustedes lo van a ir a escudriñar. Y termino con esto del versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos. ¿Acaso no habéis muerto ya para todos los rudimentos de este mundo? ¿Quién es el que nos gobierna entonces? ¿El mundo o Dios? Dios decimos, pero hacemos lo contrario. Señor, Señor. ¿Y por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo, verdad? Tales como no manejen, ni gusten, ni aún... No maneje esto, no de cómo sirva. Es otra cosa. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, nos está diciendo, dejen de seguir doctrinas de hombres. Esos mandamientos que sutilmente parecen ser de Dios, pero no lo son. Cosas que todas se destruyen con el uso. 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación. Van a haber cosas que vamos a oír que pueden tener cierto valor, ¿verdad? Algo de razón, ¿verdad? Tales cierta reputación de sabiduría. Como dicen, miren, va a parecer como que algo bien sabio, ¿verdad? En culto, dicen, voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Estos días se nos estaba hablando acerca del yugo del Señor.
¿Qué es eso? Es el evangelio. Lleven mi yugo, lleven mi evangelio. No sigan los rudimentos de este mundo, las doctrinas de hombres que solamente les ponen cargas. Y aún esto mismo que les ponen carga a ustedes, ni siquiera ellos quieren hacerlas, llevarlas esas mismas cargas. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahí está. Si nosotros queremos seguir los apetitos de la carne, entonces ¿cómo nos va a revelar el Señor? Pero dice, no sigan los rudimentos de este mundo que van contrarios, que no son según Dios ni según Cristo. Bien, por eso dice, seamos astutos, ¿verdad? ¿En qué? En lo que dicen las Escrituras. Ahí está todo. El Señor lo ha revelado y el Señor es el que lo revela, no somos nosotros. Aquí podemos pasar, como dicen, de 6 a 6 de una gran vigilia y no entender nada, porque el que nos va a revelar, ¿quién es? Y si estamos dispuestos a decir, Espíritu, revélame, yo quiero conocer esa obra, ¿será que no lo va a hacer? Si el propósito de él, ¿qué es? Salvación. ¿Amén? Entonces, espero que, bueno, el Espíritu nos va a seguir guiando y edificando en este fundamento. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a ser agradecidos, dar esas acciones de gracia por todo lo que el Señor nos ha dado. Te agradecemos, Señor, por tu obra en cada uno de nosotros. Que esto no es por nuestros méritos, esto no es por lo que nosotros hagamos o por lo que hayamos alcanzado, Señor. Esto proviene solamente de ti. Esta obra que es tuya, Señor, nosotros pues solamente somos colaboradores, siervos tuyos. Por eso nos presentamos a los demás como siervos de ellos, Señor, para la predicación del Evangelio. Seguimos presentando que tú eres el Cristo, que tú eres el Señor, porque a ti se te ha dado todo dominio, toda potestad, todo el juicio. A ti te pertenece todo, Señor. Gracias porque completaste la obra como el Cristo y nos has librado de esos problemas espirituales, Señor, que nos separaban de ti. Queremos ser agradecidos en cada momento, Señor. Como nos mostrabas, va a haber aflicción, pero ahí también queremos ser agradecidos. Va a haber oposición por causa de tu palabra. Queremos seguir siendo agradecidos, Señor. Queremos tener el sentir que hubo también en nuestro Señor, despojándonos a nosotros mismos, Señor, negándonos para que tú seas el que obra en cada uno de nosotros y sigas teniendo el control, Señor. Nosotros no podemos ni gobernar nuestra propia vida, Señor, porque solo está guiada a lo malo, Señor. Así como tú decías que todo designio de la carne solo está guiado a lo malo, Señor. Y esa enemistad en contra de ti, Señor, porque nosotros, por nuestra naturaleza, no nos podemos sujetar a ti. Y aunque nosotros nos esforcemos, no vamos a poder. Por eso queremos morir a esta naturaleza, para que tu Espíritu pueda darnos a revelar a tu Hijo. Te agradecemos y te honramos en Jesús.